Hola, muy buenos días. Espero que estés muy bien en el momento en que Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estés muy bien en el momento en que este vídeo llegue a ti. Para mí, en principio, es un domingo 27 de octubre. Pero verás, el motivo de estar aquí es que estaba justamente planteándome qué hacer para mañana, qué energía podríamos sacar mañana lunes, a ver cómo planteamos un poco este inicio de semana. Y se me sugirió que nos regaláramos un interactivo para este día, para este domingo, pero pues lo dicho, si te llega en otro momento también es bienvenido. Vamos a usar pues espero que así lo sea, vamos, es bien entregado, eso seguro. Vamos a usar este oráculo tan chulo del Yule, de las estaciones de la bruja, y vamos a usar una piedra solar y vamos a usar un ópalo andino, por supuesto, como cada vez que hacemos estos interactivos vas a tener el minutaje en la descripción, pero yo te invito a que veas los dos y que tú te quedes con el que sientas. Como estamos en este momento, que yo no sé por qué, pero la divinidad sabrá, y yo al jefe no le discuto, ya sabes, en este momento de inicio de semana, pues a lo mejor, o en puertas de iniciar la semana, pues a lo mejor puedes aprovechar para pedir ese mensaje para esta semana que vamos a comenzar o para este momento puntual de tu vida, este momento en el que puedas estar atravesando alguna circunstancia, la que sea, o alguna cuestión en concreto que a ti te pueda interesar o simplemente escuchar cuál es ese mensaje que puedan tener para ti. En todo caso, a mí me mandaron a trabajar y yo estoy aquí, así que vamos a lo que hemos venido. Si quieres preguntar algo también, yo te voy a sacar la carta, yo te voy a leer el mensaje del oráculo y ya ahí la información tú la reposas. Puede ser que te resuenen los dos, puede ser que no te resuene ninguno, en cuyo caso gracias por venir y vamos a ello. Recuerda piedra solar o ópalo andino, u ópalo peruano, que también se llama, muy bonito, muy especial, que llevo hace muy poquito en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Siéntelo, haz tu elección desde el sentir y ya venimos. Comenzamos por aquello de que estamos en domingo, día solar por antonomasia. Vamos a comenzar con esta piedra solar y la carta que nos aparece es Perseverancia, carta número 36. Aquí la puedes ver bien. Resiste con tu poder, mi niño, porque en tu soledad nunca estás solo. Cuando el mundo sea terrible para ti, regresa a los espíritus que tiene dentro. Qué bonito mensaje. Vamos a buscarlo dentro del libro para acomodar aún más ese mensaje. Y dice así, como te comentaba hace poquito cuando estrenamos este oráculo, por ponerle una pega es complicado porque el numerito aparece muy en pequeño. Tanto es así que voy a poner pausa porque si no te voy a tener aquí hasta la hora del almuerzo. Vale, aquí está, la hemos encontrado. Con perseverancia, ¿lo ves? Con perseverancia todo se consigue. Te recuerdo el poemita de la carta que dice: resiste con tu poder, mi niño, porque en tu soledad nunca estás solo. Cuando el mundo sea terrible para ti, regresa a los espíritus que tienes dentro. Y dice así: quizás sea la perseverancia la carta más siniestra de la baraja. Suele aparecer en las tiradas debido a luchas, traiciones, pérdidas u obstáculos abrumadores que se avecinan. Puede que te estés enfrentando a algunos contratiempos o que sientas que no tienes fuerzas para seguir con tu camino actual. Los obstáculos a los que te enfrentas ahora están destinados a hacerte más fuerte y más sabio y a aclarar las circunstancias a medida que avanzas. Piensa en esto: si no puedes manejar las dificultades en las que te encuentras, ¿cómo abordarás desafíos más significativos a medida que te vayas expandiendo? En estos momentos se te está poniendo a prueba para comprobar cómo gestionas la adversidad. La forma en que afrontes los retos puede marcar o quebrar tu camino hacia el éxito. Recuerda que la fuerza no tiene límites y que albergas el poder de superar tu situación. Cuando el polvo se haya asentado, serás más sabio y estarás listo para alcanzar un nuevo nivel de éxito. Bueno, fíjate, si tú has preguntado algo o si sin preguntar estás atravesando una época de turbulencia, pues yo creo que el mensaje es claro. Si no es así, posiblemente te estén avisando de que efectivamente igual hay un punto en el que se puede enrarecer todo para que superes obstáculos. La vida, yo se lo decía ayer a un amigo que yo bueno, y me lo habrás escuchado decir aquí, yo no digo la palabra, o procuro evitar la palabra problema, siempre digo la palabra desafío. La vida está llena de desafíos,
pero efectivamente es como un grandísimo videojuego donde vamos superando pantallas, vamos superando etapas y vamos siendo más fuertes cada vez y más sabios. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos eso si no tenemos un desafío al que enfrentarnos? Sería absurdo, sería una cosa muy plana. Lo que ocurre es que trasladado a la vida humana y a la experiencia humana, eso a veces es más complejo, porque son cosas que a veces duelen, etcétera. Por lo que ya sabemos que no te voy a contar nada porque tú también lo has experimentado, ¿verdad? Pero ahí está la perseverancia, ahí está la capacidad de llegar, además, fíjate, 36 suma 9, o sea, ese número de la superación, ese número de la amplitud de miras, ese número de la excelencia, de llegar a lo más alto. Así que yo creo que tiene todo el sentido del mundo que sea la carta número 36. Este es tu mensaje y yo creo que es un mensaje bonito para una persona bonita que así lo sienta y que sin duda alguna tiene como ese poder de recordarte el poder que tú tienes. Fíjate, qué bonito. Continuamos con este ópalo andino, esa segunda opción que teníamos entre piedra solar u ópalo andino, perdón. Ah, qué bonito, ornamentos. Carta número 34. Dice así. Así es la cosa, un recuerdo de lo que una vez fue y de aquello con lo que será. Una frágil belleza que brilla sobre ti. Qué curioso, ¿no? Parece un poco ahí como un acertijo. Así es la cosa, un recuerdo de lo que una vez fue y de aquello con lo que será. Una frágil belleza que brilla sobre ti. Recordarte, aquí vemos una estampa un tanto navideña, recordarte que es el oráculo del Yule, que está muy relacionado con toda esa época, desde el punto de vista pagano, mezclado con lo cristiano, precristiano con cristiano, es muy, muy, muy bonito, pero obviamente es un oráculo que está hecho para que lo trabajemos en cualquier época del año. Vale, dice así, ornamentos. Para algunos, los adornos son algo más que decoraciones a las que se recurre cada año. Representan tradiciones, recuerdos compartidos y la esperanza de transmitirlos a las generaciones futuras. Puede que estos frágiles orbes y caprichosas formas solo salgan a la luz una vez al año, pero cuando lo hacen, proporcionan pequeños momentos de alegría para recordar, reflexionar y tener esperanza en el futuro. Da un paso atrás y echa un vistazo al árbol de Navidad de tus éxitos. Los adornos te guían para pensar y reflexionar sobre tu situación. ¿Se trata de algo en lo que quieres seguir esforzándote? ¿Es algo que deseas ver en tu vida el próximo año o dentro de 5 o 10 años? ¿Estás tomando decisiones acordes con el lugar donde querrías estar? Como sucede con los adornos, tienes que mover las cosas de un lado a otro hasta que todo encaje en su sitio. Si tu situación te parece algo que te gustaría mantener en los próximos años, persiste en lo que estás haciendo y confía en el buen resultado del proceso. Si no es así, puede que sea el momento de tomar otras decisiones. Qué bonito, ¿eh? Qué mensaje tan, bueno, todos lo son, pero qué mensaje tan súper profundo, porque fíjate que habla de ese momento, ¿no? Yo decía ahora el tema de el Yule, los símbolos precristianos, los símbolos cristianos, ese momentito quizás de montar el árbol de Navidad y de empezar a pensar o a sentir, pues como cuenta aquí, qué hicimos el año pasado, quiénes ya no están incluso también, cómo estábamos en aquel momento, qué hacíamos cuando montábamos, porque normalmente creo que casi todos tenemos la costumbre de mantener los mismos adornos de un año para otro, entonces son como símbolos y recordatorios, son como una especie de alquimia, ¿no? Y aquí te dice eso, que te fijes en este momento un poco con qué estás decorando tu vida, qué situación te encuentras en los momentos en que ves el árbol de Navidad de tus éxitos y que te plantees, que nos planteemos si estamos como queremos estar en cualquier aspecto de la vida o en general. Me gusta cómo soy, me gusta lo que estoy haciendo, me gusta cómo vivo, me gusta cómo me siento, en definitiva, me gusta cómo vibro. Genial, voy a seguir haciéndolo así. No me gusta o no me gusta algo en concreto, igual me pueden gustar cosas y cosas no, evidentemente, voy a cambiar eso. Voy a plantearme decir, vale, voy a trabajar para que el próximo año o dentro de X tiempo no esté en esta situación o haya cambiado este hábito, esta rutina, esta forma de vida, esta forma de pensar. Recuerda que los pensamientos son súper importantes porque crean muchas cosas, más de las que pensamos. De hecho, hablando de pensamientos, en fin, lo que cada uno sienta.
Puede ser cuidarte un poco más, puede ser dejar de fumar, puede ser hacer un poco más, caminar un poquito más, puede ser, no sé, cada persona es un mundo. Pero en todo caso, aquí nos lleva a esa tesitura de decir, de valorar, de mirarnos con amor, pero con honestidad también. De decir, a ver, ¿puedo mejorar en algo? Sobre todo mejorar en algo, pero por sentirte tú mejor. No sé en qué vídeo lo comentábamos el otro día, que no se trata de competir con nadie, se trata de ser mejor nosotros cada día. Y si hay algo que no me genera tanta felicidad, hay algo que yo siento que puedo cambiar y que con ese cambio voy a ser más feliz, pues me voy a centrar en eso, con perseverancia que decíamos antes. Así que bueno, estos son los dos mensajes que te dejo por aquí. Ahora sí que ya nos vamos a centrar en ese vídeo de mañana. Y uno ha sido un poco más atención, cuidado, con perseverancia y con esa invitación a la resistencia. Y otro ha sido quizás un mensaje un poco más de reflexión, un poco más de mirarnos hacia adentro y un poco más de contrastar en qué punto estamos, cómo nos encontramos y qué cositas podríamos cambiar, si es que hay algo que cambiar. Igual tú dices, pues mira, yo me siento ahora mismo genial, incluso me resuena que para muchas personas esta carta de ornamentos puede ser la confirmación de cambios que ya han llevado a cabo, cambios que ya han realizado y ya se sienten en ese momento más pleno, así que enhorabuena, celébralo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias como siempre por comentar si te apetece, por compartir esto, por tu interacción en la forma en la que tú así lo sientas. Te deseo que acabes de pasar un feliz domingo o día en el que esto llegue a ti y nos vemos mañana lunes. Gracias, gracias, gracias. Feliz vida.